Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al videotutorial número 17 del curso de Postgres, en el que veremos el uso de los eventos a nivel del cliente. Cuando hablamos al nivel del cliente nos referimos al nivel que se encuentra en el Explorer o en el explorador. Vamos a hablar un poco sobre los eventos, por ejemplo, el evento click, y cuando se haga un evento se realice una serie de procedimientos para realizar algún cambio en el servidor o en nuestra base de datos. Pues continuamos el curso viendo un ejemplo de qué son los eventos. Yo en este caso he creado una página en HTML, PHP, JavaScript y usando una librería llamada jQuery. Esta librería que nos permite facilitar la manera de cómo programar utilizando el lenguaje JavaScript. Incluso el maestro Jesús Conde hizo un videotutorial, bueno, varios videotutoriales de ese curso, donde explica muy bien cómo se usa. Lo recomiendo mucho. También un discípulo de él hizo otro tutorial que extiende ese mismo y ofrece las nuevas potencialidades que ofrece la última versión, bueno, la nueva versión, bueno, una versión posterior a la que el maestro explicó. En este caso, este código funciona bueno, esta página funciona de la siguiente manera. Es una página que nos muestra una consulta de colores y si nosotros seleccionamos un color, por ejemplo el amarillo, y si presionamos F5 o simplemente le damos actualizar a la página, fíjense que el valor se conserva. ¿Por qué? Porque al ejecutar, al presionar un evento, al presionar el botón del ratón clic o al presionar clic o check en el color amarillo, se ejecuta un evento directamente en el lenguaje JavaScript que llama a una página PHP y que esa página PHP hace una conexión a la base de datos donde llama a una función que hace la modificación de esta consulta. Es lo que se conoce como un evento asíncrono, que se ejecuta una serie de cosas al hacer un evento. En este caso, el evento que estamos haciendo es el evento click. Yo hice un evento click en, en el color amarillo. Fíjense que si vamos a la base de datos y consultamos la tabla, aquí está la tabla, y fíjense que el color amarillo está en true. ¿Por qué está en true? Porque yo lo seleccioné. Entonces, si yo presiono el color azul y regreso aquí a mi tabla y presionamos F5, fíjense que el color azul cambia a true. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el color marrón y el verde, cualquier color hace cambios en la tabla de la base de datos. Aquí vemos el cambio, y aquí se muestra. Si lo deschequeamos, por ejemplo el color violeta, vemos aquí, fíjense cómo cambia violeta de falso por azul, de true a falso. Podemos ver la conexión que se realiza en forma síncrona. Fíjense, aquí están los eventos que hemos ejecutado. Por ejemplo, voy a presionar el marrón y fíjense que aquí abajo se establece una conexión con el servidor, que en este caso es una página PHP que ejecuta esa función que está almacenada en nuestra base de datos. Si vemos ese código, esto también se hace a través de un plugin de Firefox llamado Firebook. Ese plugin lo utilizamos los desarrolladores en aplicaciones dinámicas web para ver cómo se comporta nuestra aplicación, nuestro código. Incluso existe un plugin llamado PHP Debug, o FirePHP, mejor dicho, creo que se llama FirePHP, sí, FirePHP,
que nos permite mostrar una consola de errores en el Firebook del código que se genera en PHP. Si estamos trabajando con PHP, entonces en la consola de errores no nos lo mostraría aquí. Y a su vez yo instalé un plugin llamado jQuery o jQuery, se llama Fire jQuery. Y bueno, yo le estaba llamando plugin, pero en realidad se llaman extensiones. Son extensiones del Mozilla Firefox. Son extensiones. Cuando vayan a buscar esas extensiones, búsquenlo por Firebook, jQuery Firebook, FirePHP, FirePHP, FireQuery y el Firebook. El Firebook es el padre de las demás extensiones. El Firebook es el padre, como lo tenemos aquí, el Firebook es el padre de las extensiones como FirePHP y FireQuery. Las demás extensiones son para el Flash y bueno, si en todo caso van a trabajar con Flex, hay unos complementos que también ayudan al desarrollador. Por ahora, estas son las que yo recomiendo. Y con esas podemos ver cómo se llevan a cabo conexiones asíncronas a nuestro servidor a través de esta librería, utilizando los eventos click o cualquier evento que involucre lo que es JavaScript. Y si en todo caso queremos ver algún código de PHP, existe el FirePHP, que es una clase en la cual dentro del lenguaje PHP podemos digamos, mostrar los objetos y que sin necesidad de verlo en el código, probarlo directamente, si podemos verlo de forma oculta a través del Firebook. Si no queremos mostrar ese código, esa consola de errores cuando estemos trabajando en una página en vivo o en una página que ya se encuentre en producción, esto ayuda mucho, esta librería, esta extensión FirePHP ayuda mucho, nos salva mucho de complicaciones, de no tener que mostrar ese código de errores cuando lo estemos programando directamente al cliente, sino podemos mostrarlo por detrás para que se vea en el Firebook o en el FirePHP. Por ahora continuamos con el curso. Como les decía, esta página se conecta a través del servidor al ejecutar un evento click que realiza una conexión. Una conexión que a su vez actualiza la tabla llamada colores. Pues el script funciona de la siguiente manera. Vamos a ver aquí el script que está originado en PHP, HTML y en JavaScript. Fíjense que en sí es una página de PHP llamada colores, como lo estamos viendo aquí. Esto no va. Colores y db.php, que es la que nos hace la conexión al servidor. Y colores.php, que es la que estamos mostrando, la que les mostré al principio, que establece una conexión al servidor, pero para hacer la consulta. Aquí iniciamos el código de PHP, en nuestras etiquetas, en nuestros tags. Aquí están la conexión, la función de conexiones. Yo utilizo PG, acuérdense que es PG, que es de Postgres. El user, por defecto, la contraseña, que por supuesto la mía es otra, la coloqué por cuestión de seguridad en el video tutorial. Nuestra base de datos que se llama curso y la IP de nuestro servidor de prueba, que sería la IP local. Luego verifico si no hay una conexión, si la conexión es correcta. De ser así, muestra un error de conexión. Luego hago la consulta guardando en una variable la cadena del SQL que vamos a ejecutar en el servidor.
En este caso sería el select, el asterisco from y la tabla llamada colores ordenado por nombres. Esto yo lo coloqué ordenado por nombre para que cuando yo refresque la página o se vaya a almacenar, pues simplemente salga ordenado. Si coloco una letra, por decir X, que no salga de primero, sino que salga de último, en orden alfabético. Guardo la siguiente en las variables, voy a guardar la consulta. En este caso, esta cadena que estamos generando acá arriba, la que generamos, la guardamos en la variable llamada query, y con la función pgquery realizamos el query correspondiente con la conexión que tenemos acá arriba, la conexión y el query y la cadena que está almacenada en nuestra variable query. Hacemos el query en nuestro servidor, en la base de datos. Luego guardamos el resultado, verificando si existe un resultado o no. Si no hay resultados por parte del servidor, quiere decir que hay un problema de conexión o algo así. Luego obtenemos la cantidad de resultados, de registros que obtuvimos en nuestra consulta. Recuerden que la consulta la hicimos con el query, eso significa pgquery. Obtenemos la cantidad de registros. Y fíjense que yo cierro aquí mi PHP para trabajar con HTML. Tengo aquí HTML. Es muy importante, aunque no lo crean, definir el doctype. Muy importante, porque esta etiqueta permite que el servidor identifique con qué versión de HTML vamos a trabajar y qué políticas va a utilizar. La transaccional, que por ejemplo es la más utilizada, es compatible con la mayoría de los exploradores o de los navegadores. Se puede trabajar con frames, iframe y toda la gama de etiquetas que ya no se utilizan. Son las etiquetas que serían las etiquetas obsoletas. Ya espero que con la llegada de HTML5 esto ya quede en el pasado. Entonces abrimos nuestra etiqueta, lo que conocemos, abrimos nuestro head, después nuestro encabezado, el título, yo lo coloqué a imprimir, puede ser colores. Voy a colocar aquí en el meta type, voy a colocar que voy a utilizar el encoder UTF-8. Luego voy con la etiqueta script, voy a llamar el archivo de la librería del complemento, claro, de la librería jQuery, que se encuentra ubicado en esta carpeta que estamos viendo aquí. Fíjense, está JS y está jQuery. De todas maneras va a ir en el material complementario. Vamos a seguir en el siguiente script. Luego voy a explicar qué es lo que estoy generando aquí. Ya lo voy a explicar ahorita. Vamos a comentarlo mientras tanto. Vamos a pasar a la siguiente línea de código a partir de la línea 46 o 49. Abro el cuerpo y aquí fíjense que aquí estoy utilizando, aquí aparece un comentario que dice que esto fue generado con Adobe Illustrator, que es una aplicación que me pudo facilitar la manera de diseñar esta página. Yo utilizo Illustrator para diseñar las páginas, es una herramienta muy poderosa para los diseñadores. Yo soy muy malo diseñando, pero Adobe Illustrator me facilita mucho la manera de diseñar. De todas maneras voy a dejar el proyecto el proyecto llamado Colores ahí, por si acaso quieren jugar o quieren hacer pruebas con eso. Yo por lo general, yo les digo a jugar, echarle una ojeada
divertirse viendo lo que hay detrás del código o detrás de un diseño de un archivo. Yo le digo jugar. Entonces, esa librería, perdón, ese programa Adobe Illustrator me permitió generar todas estas etiquetas HTML y generar el diseño que tenemos aquí, el diseño que yo les mostré. Este diseño me permitió generarlo. Fíjense el efecto, el borde redondeado, todo eso me lo permitió generar. Eso lo hizo, se generó automáticamente con Illustrator. Claro, yo hice el diseño, dibujé un poco el degradado y le coloqué un borde redondeado. Y el resto, que es lo que estamos viendo aquí, los colores y los checks, eso lo hice con ya programando manualmente. Podemos ver aquí que se crea una tabla. Todas estas etiquetas se lo colocó automáticamente el programa Illustrator. Tenemos estas otras etiquetas. De todas maneras, en eLanzaron hay un curso. Jesús Conde hizo un curso, creo que era de XHTML, si no me acuerdo, donde se explicaba cómo era que se generaba el script, cómo era que se generaba el código a través de Illustrator. En Illustrator se genera un código que lo explicó, pero fue con Photoshop, ya me acordé. Él explicó cómo se genera el código HTML, pero a través de Photoshop. Es en el curso de XHTML. Yo creo que existen varios cursos que hablan de eso, de cómo exportarlo a una página web. Ok, entonces tenemos nuestras imágenes. Esto es lo que genera nuestra imagen. Cada una de las imágenes. Si podemos ver aquí en el código, perdón, aquí en la página, si le damos al Firebook y presionamos el botón llamado inspeccionar, que es este que estamos viendo aquí, vamos a presionarlo. Fíjense que yo aquí puedo saber cuáles son, colocarlo aquí para que lo vean. Yo aquí puedo saber cuáles son las imágenes que, que corresponden a cada uno de los TDs de la tabla. Fíjense cómo lo hace de forma automática. Fíjense que puedo ver lo que está dentro de un check. Aparece, vamos a bajar esto un poco. Aparece la información que está detrás del check. Por ejemplo, que es de valor 1, como lo estamos viendo ahí. Y el color que ya lo voy a explicar cómo lo generé. Y fíjense que con la ayuda de la extensión jQuery debug, creo que se llama, yo lo dije ahorita. eh, Fíjense que con la ayuda de esa extensión de jQuery, de esa extensión, sí puedo ver los eventos que tiene cada uno de los checks. En este ejemplo, me está diciendo que el evento es un objeto click y que a su vez está ejecutando una función. Podemos ver a través también de eso y fíjense que nos muestra los correspondientes eventos que involucran cada uno de esos objetos. Eso es como decir mirar dentro de la librería jQuery. Entonces seguimos viendo el código. Aquí vamos a bajar un poco. Aquí está el div, donde el div principal, que sería el cuadro más oscuro, que sería este sería el div. Y aquí vemos que dentro de ese div existe otro div que a su vez tiene un formulario cuya identificación es colores y que a su vez tiene una tabla que tiene un tamaño, todo eso con CSS, que a su vez tiene una apertura de un tag de PHP y que tiene un for, que tiene un contador que está iniciándose en 0 y que dice que ese contador tiene que ser menor a la cantidad de registros que obtenemos de nuestra consulta, que sería esta variable, esta variable que estamos utilizando aquí.
num rows. Una vez obtenido la cantidad de registros, vamos a seguir contando de uno en uno. Y dentro vamos a utilizar una función llamada pgFetchArray, que lo que nos permite es convertir el resultado obtenido de la consulta a través del servidor en la tabla, convertirlo en un array y guardarlo en esta variable. Entonces, este array podemos manipularlo aquí internamente. En este caso, fíjense que yo dentro de la tabla, yo abrí el tag de PHP. ¿Por qué? Porque va a ser una tabla que va a repetirse, una tabla que se va a generar dinámicamente a través de PHP. Por ejemplo, voy a colocar aquí un border de 1 para que ustedes vean cómo se genera. La tabla. Ahora vamos a presionar F5 y fíjense que aquí vemos las líneas, el borde que generamos. Aquí están cada uno de los bordes de la tabla. Quitamos el borde y continuamos. Entonces lo que se va a ir agregando dinámicamente van a ser cada uno de los TRs. En este caso el TR que contiene una serie que serían las filas y los TD que serían las columnas. La cantidad de columnas que va a tener esa tabla. Entonces fíjense que aquí adentro declaramos una etiqueta TD que tiene un estilo de 20% para que aparezca 20% del 100, que sería una pequeña parte o sea, que va a salir en el lado izquierdo de la tabla, va a ser un poco más pequeño que el resto. Por ejemplo, vemos aquí vemos que el 20% del 100% sería esta pequeña fracción que estamos viendo aquí. Si le colocamos 50 va a salir a la mitad. Entonces continuamos mostrando dentro de esa etiqueta TD. Vamos a mostrar con el eco el array que estamos cargando acá arriba con el fetch array y el índice asociativo, que sería el nombre del campo que se encuentra en la tabla, que se llama nombre de la columna. Si vemos el nombre de la columna, aquí lo vemos, el nombre de la columna, ese es nombre de la columna que se encuentra en la tabla colores, que es lo que estamos consultando arriba. Vemos el nombre de la columna, que sería nombre columna, y aquí nos está mostrando la serie de nombres. Eso es lo que vamos a mostrar. Eso es lo que vamos a mostrar aquí en la columna izquierda. Volvemos otra vez al código y continuamos mostrando, pero esta vez vamos a inyectar el checkbox, las etiquetas checkbox dentro de la etiqueta TD, que sería la columna derecha, que es la que estamos viendo aquí. Esta sería la columna derecha y donde va a estar los checkbox correspondientes. Fíjense que voy a colocarle un nombre. Ya le voy a explicar por qué le coloco un nombre, porque cuando nosotros trabajamos con el for, acuérdense que el for hace una petición a otra página, pero en este caso el for lo vamos a utilizar de otra manera, el for del formulario, que le permite identificar cuáles son los elementos, los nombres de los elementos involucrados con el envío de datos. Por ejemplo, yo coloqué aquí a los elementos, el nombre del elemento, color. Y color tiene un valor que sería, tiene un nombre llamado color que está concatenado, como vemos aquí, con la apertura de las etiquetas PHP, con lo que estamos mostrando en el array ID de la columna, que sería el nombre del campo que tenemos aquí en la tabla. Lo que estamos haciendo es combinar
es colocar HTML embebido con PHP o PHP embebido con HTML, que sería el nombre. Fíjense que esto aquí hasta aquí es puro HTML. Luego fíjense que no estamos haciendo más nada aquí, sino simplemente concatenarle la apertura de los tags de PHP para que nos muestre las ID de los colores concatenados con color. Es simple, yo hago esto simplemente para mantener la diferencia entre los nombres en cada una de las etiquetas checkbox, o mejor dicho, de cada una de las etiquetas input cuyo tipo es checkbox. Estos son etiquetas, lo que están aquí comenzando con el menor que son etiquetas, y esto serían atributos. Fíjense que más adelante coloco el atributo valor, y ese atributo entre comillas dobles lo embebo con PHP y muestro el valor de la columna, el valor del registro, mejor dicho, el valor del registro que estamos obteniendo, el valor del registro, que en este caso sería el color. Luego, para saber si está chequeado o no, muestro abriendo el tag de PHP, muestro el resultado de esta condición lineal, o también llamada condiciones regulares, que me permite saber si el estatus de la columna está en true o en falso. ¿Se acuerdan del campo? El campo es estatus de la columna, que es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo el estatus de la columna. Está en true o en falso. Si está en true, como lo vemos aquí, si está en true, me muestra check. Me muestra esto que estamos viendo aquí, que está entre comillas dobles. Que check es igual a check. Y si no, me muestra nada. Volvemos otra vez a explicar. Voy a mostrar el campo status de los colores, pero si es igual a true. Si es igual a true, entonces me va a mostrar esto. Esto que está aquí significa entonces. Me va a mostrar esto. Si no, que significan los dos puntos, me va a mostrar en blanco. Entonces cierro mi tag de PHP y cierro mi etiqueta. En realidad yo lo estoy colocando como, fíjense que este cierre de etiquetas por lo general se hace para XHTML. Claro, yo lo estoy haciendo así porque el editor llamado PHP Designer me lo hace automáticamente. Debe haber una configuración que me permita quitar que me permita quitar esa manera automatizada de colocarla. Continuamos viendo el código y fíjense que ya terminamos esta parte. Esta parte lo único que nos hacía era simplemente mostrar dinámicamente los datos que se encontraban en la tabla colores, pero eso es lo que hace, solamente mostrarlos dinámicamente. Si en dado caso anteriormente en nuestra tabla existía un color que a su vez tuviera un estatus del color activo o en true, entonces se marcaba como chequeado, por lo que vimos aquí ahorita. Si está activo, entonces se marca como chequeado y nos muestra chequeado en nuestro código, que es lo que estamos viendo aquí en nuestro código. Y por eso que se sabe cuando está chequeado o no. Y cuando se consulta, o sea, se hace F5, aquí me sale un error, pero es por el password. Yo se lo he cambiado para que no se vea en el tutorial. Voy a cambiárselo otra vez. Si presionamos F5, fíjense que aparece con normalidad. Y fíjense que cuando yo presiono F5 salen estos como chequeados, porque ya en nuestra tabla existen como chequeados y nuestro código PHP lo coloca como chequeado. Ahora,
vamos a ver qué es lo que genera qué es lo que guarda este evento cuando se ejecuta el evento CLI, qué es lo que permite realizar ese cambio en el servidor. Vamos a ver nuestro código nuevamente y fíjense que aquí nosotros colocamos, bueno, yo coloqué un script que trabaja con una librería llamada jQuery, una función. Esta función, lo que estamos viendo aquí, nos permite poder ejecutar todo este script que estamos viendo acá adentro, pero después que se haya cargado el DOM. Después que se haya cargado completamente la página, se va a cargar esto. Eso es lo que significa esto, este jQuery. Cuando lo colocamos aquí entre funciones, que está encapsulado en otra función, quiere decir que se va a ejecutar toda esta función que estamos viendo aquí, todo este bloque de códigos, pero cuando se cargue la página. O sea, cuando se termine de cargarse la página completamente, que se va a ejecutar, vamos a estar esperando los eventos clic o vamos a hacer algo, vamos a hacer cualquier cosa. Cuando se ejecutan los eventos, cuando se ejecuta la página, cuando se cargue completamente, es que se va a hacer algo. Por ejemplo, si yo colocar aquí alert, si yo colocar aquí una alerta, entonces esa alerta se mostraría justamente después de haber cargado la página. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí yo creo una variable llamada array, que va a ser parte de un array. Esto es un array. Y voy a crear otra variable que va a ser de tipo string. Luego, con el seleccionador de jQuery, voy a seleccionar el ID colores y que tenga dentro un input de tipo checkbox. ¿Cuáles serían estos ID? El ID que estamos viendo acá. Vamos a colocarlo de forma ordenada. Aquí tenemos el ID de colores. Vamos a marcar esto. Ok, este es el ID de colores. Y los checkbox que están dentro de ese ID de colores sería esto. Vamos viéndolo aquí. Aquí se encuentra exacto el checkbox, el input que sería de tipo checkbox. Y fíjense que esto se va a ejecutar, pero cuando haga un evento clic. Cuando haga un evento clic es que se va a ejecutar todo lo que está acá adentro. O sea que cuando se ejecute, cuando ocurra un evento clic del input que se encuentra dentro de colores, entonces se va a ejecutar este bloque de códigos. Entonces vamos a seleccionar el ID de colores. Y fíjense que este ID de colores está utilizando en sí una función propia de jQuery llamada serialsArray, que esta función lo que nos permite es agrupar todos los elementos que están seleccionados en en nuestro formulario. En este caso el formulario sería colores, como estamos viendo aquí. Y fíjense que después de haber seleccionado colores, todo esto lo que seleccionamos se va a convertir en un array. Todos los elementos que seleccionamos dentro de ese formulario se convierten en un array, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces vamos a declarar otro array, que estamos viendo aquí. Le coloqué como nombre array_val. Este array a su vez va a contener todos los valores que van a estar seleccionados utilizando esta función llamada each, que nos permite obtener, como si fuera un for, la cantidad de elementos que existen en un array. En este caso yo estoy seleccionando de este array que estamos obteniendo aquí, porque este array nos está devolviendo tanto el nombre del elemento
como el valor del elemento. Entonces a mí lo que me interesa solamente es el valor del elemento para enviarlo al servidor de Postgres. Ya tengo entonces los dos elementos, el nombre y el valor. Nombre y el valor. Y entonces, ¿qué hago aquí? Aquí lo que hago es que a través del array, este array que declaramos acá arriba, con el uso de la función propia de JavaScript llamado push, lo que hacemos es agregarle a ese array otro elemento. Y ese elemento sería el objeto que estamos obteniendo aquí. Fíjense que este objeto en sí, primero este sería como el contador. Cuando vamos a utilizar la función each, eh, que a su vez le pasamos por parámetros la función, esta función va a tener como primer parámetro el contador y como segundo parámetro el objeto que estamos obteniendo de este array. En este caso sería el array. Si fuera simplemente un array simple, obtuviéramos los elementos, pero este array en sí tiene los elementos en forma tiene en sí los elementos en forma de objeto, y por eso que yo coloqué aquí objeto. Aquí puede ir claro cualquier tipo de parámetro, pero yo le coloqué el nombre del objeto. Le coloqué como nombre del parámetro objeto, que sería obj, perdón. Entonces con el array push lo que hacemos es obtener ese objeto, y ese objeto de ese objeto va a tener un valor. Ese objeto tiene un objeto llamado value, y ese value es el que tiene el valor en sí. Hay una función llamada consola.debug, que es propia del Firebook, que nos permite mostrar cuáles son los objetos que estamos recibiendo. Fíjense que si aquí presionamos F5, vamos a ver nuestra consola y vamos a seleccionar un elemento, al F5. Fíjense que ya seleccioné un elemento, y el elemento, miren lo que me devuelve el Firebook.debug. Nos devuelve un objeto que sería el nombre. Si le damos clic a más, sería el nombre y el valor del objeto que seleccionamos. En este caso sería esto que estamos viendo aquí. El objeto tiene a su vez elementos en forma en valor. O sea, este objeto tiene tanto esta variable tiene tanto el objeto valor como el objeto name. O sea, una variable que tiene esos dos objetos que están seleccionados dentro de este array. Es un array que tiene varios objetos, que tienen varios elementos, perdón, es un array que tiene varios elementos, y cada uno de esos elementos contienen objetos que pueden ser nombres y pueden ser valores. En el curso de XHTML que Jesús Conde eh, dio hace mucho, aparece una explicación de JavaScript donde explican qué son estos elementos, qué son los objetos y así sucesivamente. Entonces aquí tengo mi parámetro o mi variable que tiene dos objetos, tanto el name como el valor. Entonces a mí me interesa el valor, entonces lo que estoy haciendo es colocar el nombre de la variable y le coloco el punto, el nombre del objeto, y con eso obtengo el valor que se encuentra dentro de este objeto. Entonces sería el objeto y esta sería la propiedad de ese objeto. Objeto y propiedad del objeto, que sería el valor. Entonces una vez obtenidos el array de valores, hicimos un array de valores, el arreglo de valores, vamos a transformar este array en una unión de elementos a través de coma.
sea, si el array tenía varios elementos, cada uno de esos elementos van a estar separados por este coma que estamos viendo aquí. Entonces lo convertimos en una cadena. Esta función hace todo esto. Fíjense que tenemos el array de valores y con la ayuda de la función join convertimos ese array en una cadena, pero separados por coma, de todos los elementos que están seleccionados. Y entonces con la función de JavaScript Ajax, esta función nos permite establecer o nos permite trabajar a través de una consulta síncrona a nuestro servidor, pedirles peticiones o enviar peticiones a ese servidor. Fíjense que esta función Ajax tiene un objeto, que es lo que estamos viendo aquí encerrado entre llaves, un objeto o una iteración de muchos objetos. Esto que estamos viendo aquí es lo que es más o menos lo que se encuentra dentro de este objeto, más o menos así. Un objeto es esto lo que estamos viendo aquí adentro. No con esto estoy diciendo que lo que estoy seleccionando aquí es lo mismo que estamos viendo acá adentro, pero sí tienen similitud. Por ejemplo, lo que está encerrado en esta variable eh, sería más o menos como lo estamos viendo de esta manera, pero con la diferencia que sería el nombre y el valor. En este caso, aquí estamos mostrando un objeto diferente que se le está enviando por parámetro a esta función llamada Ajax. Fíjense que la primera propiedad de ese objeto sería URL. La URL va a ser la página que vamos a llamar. En este caso la página se llama db.php, que es la que estamos viendo aquí, db.php. Y el tipo, le vamos a especificar qué tipo de datos, con qué tipo de datos va a realizar esa petición. En este caso, la petición al servidor va a ser, o la petición a la otra página va a ser de tipo POST, o sea, los datos se van a pasar en forma de POST. Acuérdense que el GET es una manera diferente de enviar peticiones o parámetros a otra página. Y el tipo y los datos que vamos a enviar. En este caso, el dato se llama ID de columna, que son los parámetros que vamos a enviar. Y aquí tenemos el ID de los elementos que transformamos acá arriba, que sería la unión de los elementos del array que generamos por cada valor que está seleccionado en los cheques. Entonces esto lo convertimos en una cadena y lo enviamos hacia la otra página llamada PHP, que es la que estamos viendo aquí. Una vez aquí en la página de PHP, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos obteniendo ese ID de columnas no, de colores que obtuvimos de esta petición Ajax que estamos viendo aquí. Entonces lo obtenemos, hacemos nuestra conexión a nuestro servidor, como ya conocemos, y fíjense que en nuestro query vamos a generar una función, un select que llame a una función llamada miscolores, que a su vez se le pase por parámetros lo que le estamos recibiendo a través del, del post. Ejecutamos nuestra consulta y si no existe una condición o si no hay un resultado, pues genera esto que estamos viendo aquí. Podemos ver cómo funciona la función. Aquí tenemos nuestra función. Esta función también va a ir con el material complementario. Fíjense que aquí estamos construyendo nuestra función normalmente. Aquí simplemente declaramos un alias. Aquí tenemos el parámetro que vamos a recibir. Recuerden que hablamos de alias en tutoriales anteriores, cuando hablamos del array. Fíjense que el alias 1 sería el texto. Si hubiera otra variable, si hubiera otro parámetro, pudiéramos colocar también que utilizamos un alias de C2. Entonces hacemos nuestro cambio. Fíjense que esta actualización, estamos actualizando la tabla colores, que es nuestra tabla que creamos, y esta tabla colores, todos los registros van a actualizarse en falso. Claro, porque solamente estamos utilizando es una tabla común y silvestre que no va a ser utilizado por varios usuarios, sino simplemente por mí. Entonces yo coloqué falso para que me cambie todas las tablas a falso y luego
voy a verificar si, si en dado caso la ID que le estamos enviando es nada, la cantidad de IDs o la cadena de IDs de colores es nada, pues entonces no ejecuta esto. ¿Por qué pasa esto? Porque si en dado caso queda solamente, digamos que queda un registro nada más en nuestra página, digamos que queda solamente un registro. Entre todos estos seleccionados queda solamente un registro que no seleccionamos. Entonces si queda un registro que no seleccionamos y le damos clic a esto para que quede en blanco, cuando se ejecute la función, entonces ese registro, al no encontrarse, aquí en el int que estamos viendo aquí, va a generar un error y no se va a ejecutar la función y siempre va a quedar 1. Por eso yo le coloqué esta condición. Si en dado caso esto es 1, el ID de los colores es nada o no tiene nada dentro, pues entonces no ejecuta este update para que no me genere error. Fíjense que este update está ejecutándose en forma de cadena. La función execute o la palabra clave execute nos permite ejecutar una cadena en forma de query. Entonces esto se va a ejecutar como si fuera un query. Fíjense que vamos a ejecutar esto. Aquí le estoy diciendo cuáles son los ID que van a pasar a ser true. Y en este caso sería la lista de IDs que yo le estoy pasando por parámetro, que viene desde la página de PHP, que viene por este parámetro. Y así se hace el cambio en nuestra tabla. Yo les estoy explicando cómo funcionan los eventos para que vean la potencialidad que tiene al trabajar con diversas aplicaciones, con diversos códigos y todo eso. Y bueno, quería hacerle una pequeña introducción a lo que es el trabajo con los eventos. También se puede hacer con el uso de jQuery, de JavaScript. Se pueden realizar una serie de, de grandes aplicaciones. Se pueden realizar una serie de potencialidades. Si es que existe la palabra. Vamos a darlo como una serie de aplicaciones complejas. Se puede decir mejor así. Se puede desarrollar una serie de aplicaciones complejas que, que permitan trabajar como si fueran aplicaciones de escritorio. Fíjense que aquí no cargamos nada, no cargamos página, o sea, no estamos cargando, no se muestra que la página está cargando, ni nada de eso, pero sí se está realizando a través de un evento CLI un cambio en el servidor, solamente por realizar estos eventos CLI. Y recuerden que JavaScript no solamente trabaja con eventos CLI, sino también con eventos cuando el ratón esté ubicado encima de tal área, cuando se presione un botón de un teclado, cuando se haga un movimiento de algo. Existen múltiples eventos que trabajan tanto en JavaScript como en ActionScript, en varios lenguajes de programación a nivel del cliente, incluso hasta Java. Yo lo expliqué con JavaScript y PHP porque yo también estoy un poco nuevo en lo que es el uso de Java. Yo también estoy haciendo un curso ahorita, aún no lo he terminado porque me he descuidado un poco, pero más o menos así es como trabajan los eventos a nivel de servidor, cliente-servidor. También estaba explicando los eventos porque en el próximo tutorial voy a explicar el uso de los eventos, pero a nivel de servidor, que sería el uso de los triggers. Recuerden que nosotros ejecutamos dentro de esta librería jQuery que se ejecutara esta función que estamos viendo acá adentro, esta función, que es todo lo que hicimos ahorita y todo lo que expliqué, que conecta al servidor y todo eso, pero cuando se realice un clic. Toda esta función se va a ejecutar cuando se realice un clic. Bueno, de igual manera voy a explicar en el próximo tutorial cómo a través de un evento, cuando se guarda en una tabla o cuando se actualiza en una tabla, se ejecuta una función en nuestra base de datos de forma dinámica y automatizada. Bueno, hasta aquí el video tutorial. Espero que les haya gustado mucho. Espero verlos pronto. Hasta luego. Chao.